Damos inicio al día 11 de nuestro camino a la consagración a Jesús por María. El tema de hoy, vocación a la santidad de los discípulos misioneros de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, fuego de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos ilumine en este día 11 del camino a la entrega total a Jesús por María. Pidamos al Espíritu Santo que aletee fuertemente sobre nosotros, para que podamos sentir su presencia, para que podamos darnos cuenta de que no es un desconocido para nosotros, sino que es desde nosotros mismos, desde nuestro interior, desde la gracia recibida en el bautismo, desde la gracia recibida por el hecho también de ser seres humanos, desde el hecho mismo de ser criaturas de Dios, nos permite al Espíritu Santo comprender su presencia en medio nuestro, su presencia que desde nuestro corazón clama y nos mueve a la oración, nos mueve a decir, como dirá el apóstol, Abba Padre, porque es el Espíritu que gime en nosotros con gemidos inefables, el que ora por nosotros, el que intercede por nosotros, el que clama desde nosotros a la profundidad del misterio de Dios, a la profundidad de aquel que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, aquel que provee, que ama, que sostiene, que es vigor, que es aliento, que es meta. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que abra nuestro entendimiento y que ensanche nuestro corazón para estar totalmente dispuestos a acoger en nuestra vida la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se nos propone hoy utilizar las letanías en honor de San Luis María Griñón de Montfort y la oración conocida por nosotros, la mayoría, bendita sea tu pureza. Entonces vamos a hacer primero las letanías y después pasamos a esta bellísima oración. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santísima, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San Luis María de Montfort, ruega por nosotros. Respondemos, ruega por nosotros. Discípulo fiel de Jesucristo, sabiduría encarnada, corazón dócil al Espíritu Santo, predicador de la cruz y del rosario, corazón esclavo del amor de Jesús en María, doctor de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, hombre de oración y de mortificación, modelo de sacerdotes y misioneros, fundador de congregaciones religiosas, formador de laicos al servicio de la Iglesia, amigo de los pobres y de los enfermos, educador cristiano de la juventud. Alcánzanos el espíritu de fe, San Luis María de Montfort. Respondemos aquí, San Luis María de Montfort. Alcánzanos el espíritu de oración, San Luis María de Montfort. Alcánzanos el sentido de la cruz. Alcánzanos tu verdadera devoción a María. Alcánzanos tu amor a la Iglesia. Alcánzanos tu valor en las pruebas. Alcánzanos tu espíritu misionero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios de eterna sabiduría, que constituiste a San Luis María en excelente testigo y maestro de la consagración a Jesucristo por medio de su Madre Santísima, concédenos que, siguiendo el camino espiritual que nos dejó, podamos extender tu reinado en el mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora recemos a nuestra Madre Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María,
Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bueno, en las sugerencias para iniciar está un diálogo o examen en torno a estas preguntas, como hemos venido haciendo todos estos días. Primera pregunta: ¿qué es para ti ser santo o caminar hacia la santidad? Segunda: ¿qué es lo que más admiras en la vida de los santos que conoces? La tercera: ¿cuál es el santo de tu devoción? Bueno, iluminación para meditar y contemplar desde la palabra de Dios. Vamos a ver en el pueblo de la antigua alianza. Vamos a leer Levítico 19 del 1 al 18 y Levítico 20 versículos 22 y versículo 26. Levítico 19, 1 al 18. Yahvé le dijo a Moisés: di a toda la comunidad de los israelitas: sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Respete cada uno a su madre y a su padre. Guarden mis sábados. Yo, Yahvé, su Dios. Respete cada uno a su madre y a su padre. Guarden mis sábados. Yo, Yahvé, su Dios. No se vuelvan hacia los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido. Yo, Yahvé, su Dios. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrifíquenlo de modo que les sea aceptado. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmolen o al día siguiente, y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. Si se come algo al tercer día, es un manjar corrompido. El sacrificio no será grato a Yahvé. El que lo coma cargará con su falta, porque ha profanado la santidad de Yahvé. Esa persona será excluida de su parentela. Cuando cosechen la mies de su tierra, no ciegues hasta el mismo orillo de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. No harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y el forastero. Yo, Yahvé, su Dios. No hurtarán, no mentirán, no se engañen unos a otros, no jurarán en falso por mi nombre, profanarías el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. No oprimirás a tu prójimo, ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo, Yahvé. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por miramientos hacia el grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora vamos a ir ahí seguimos en Levítico, pero capítulo 20, versículos 22 y versículo 26. 22. Guarden pues todos mis preceptos y todas mis normas, y cúmplanlos, así no los vomitará la tierra a donde los llevo para que habiten en ella. Y el 26 es: sean santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Vemos un lenguaje que en estos tiempos y después de la experiencia del Dios que nos revela Jesucristo, nos parece un poco contradictorias. Esas frases nos parecen un poco contradictorias y nos parecen incluso bastante confusas. Pero debemos comprender que detrás de todo está el llamado de Dios a la santidad. La palabra santidad, obviamente en el Antiguo Testamento no se maneja el latín, sino pues la lengua propia del pueblo de Israel, en distintas etapas y en distintas variaciones y en distintas narrativas. Pero pues en la palabra santidad en el latín, ya mucho tiempo más adelante, en la interpretación, viene de santitas, que significa excelencia. Y podemos ver esa excelencia de muchas maneras. Pero la excelencia a la que apunta Dios, la santidad a la que nos apunta el Señor y a la que nos invita, es una excelencia distinta. No es una excelencia matemática, no es una excelencia académica, no es algo que sea una rectitud
al punto que se olvide el ser humano de que es perfectible y de que en sí mismo hay situaciones de debilidad. Esa no es la excelencia que nos pide el Señor. Sean santos, nos dice, pero dice, como yo soy santo. ¿Y cómo es santo Dios? Sí, Dios es excelente en todo sentido, es perfecto en todo sentido, claro, pero la santidad de Dios radica fundamentalmente, y esto nos lo dirá el Evangelio, en la misericordia. Es santo porque confía y porque espera, porque conmueve, porque consagra, porque congrega, porque está llamando, porque está a la puerta del hombre para que en su libertad opte por él, ¿no? Esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios no consiste tanto en hacer sentir el poderío, aunque también lo ha hecho sentir, como vemos en los portentos, el poder de Dios, los portentos en los que salvó a Israel, que lo hizo pasar el Mar Rojo, la resurrección de su Hijo, los milagros que obró Jesús en la Biblia y los que todavía, que obró Jesús en su paso pues por esta tierra, su paso antes de su pasión, muerte y resurrección, los que están escritos en la Biblia. También los portentos que vemos en la iglesia primitiva, los portentos que vemos en toda la historia de la iglesia, los portentos de Dios en el mundo, los milagros, las sanaciones, las liberaciones que sigue haciendo. La santidad de Dios entonces es un llamado. Vemos una serie de prescripciones en el libro del Levítico que acabamos de leer en unos fragmentos, y podemos quedarnos en los aspectos que digamos se ven allí puramente culturales o puramente de desarrollo para el pueblo en ese momento. Una serie de prácticas, una serie de técnicas, se habla de técnicas de cosecha, se habla de técnicas de todo esto, pero lo que tenemos que ir es al fondo. Miremos, se habla, amarás a tu prójimo, y es Antiguo Testamento. Se habla allí, no retendrás no retendrás la paga de aquel que la espera, aquel que trabaja para ti, que trabaja para tus campos. Allí vemos un principio de doctrina social, un principio de justicia social. Se habla de la misericordia cuando se habla de la manera en la que se relaciona el hombre con el prójimo, de la manera en la que el hombre tiene que ser compasivo. Incluso se habla desde allí en parte ya del perdón, que llegará a su plenitud en Jesucristo, en la manera de su predicación y en sus actos. Bueno, y vemos una serie de cosas. No nos quedemos entonces en el detalle legal del Levítico, no, sino en la intención que Dios revela para que se vea. No son las costumbres del Levítico, no son las costumbres de las abluciones que vamos a encontrar allí, las prescripciones que hay sobre ciertas enfermedades. No es eso el sentido de lo que la palabra de Dios quiere revelarnos. Quiere revelarnos la experiencia del pueblo, la manera en la que el pueblo, muchos van respondiendo a la santidad de Dios, y todo tendrá plenitud en Jesucristo. Vamos viendo desde ahí cómo todo se va a enfocar en el Señor. Bueno, entonces, puedes si quieres ir a las citas bíblicas y poder anotar aquellas cosas que pide Dios: ser justos, ser compasivos, ser misericordiosos, guardar mi vida, mi tiempo, mis bienes para Dios, para los necesitados, para el pobre, socorrer. Ahí se habla de misericordia, socorrer a los huérfanos, a las viudas, socorrer a los necesitados, darles de comer. Ahí vemos también cómo se empieza a ver la misericordia, las obras de misericordia, que luego en Jesucristo serán explícitas, serán claras, y en lo que Dios nos pide por medio del Señor. Bueno, vamos entonces ahora a ver en la nueva alianza, en el pueblo de la nueva alianza al que nosotros pertenecemos. Mateo 5, del 43 al 48. Vamos al Evangelio de San Mateo. Bien. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resume entonces tú allá donde estás lo que dice el Señor en estos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento.
lo del Levítico y lo de Mateo. Puedes hacer un paralelo si quieres, pero sobre todo es ver en su conjunto qué dice Dios. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento es aquel que se manifiesta en la carne humana en el Nuevo Testamento, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre van juntos, actúan juntos, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es el misterio de la Trinidad, pero que en la revelación, en la segunda persona de la Trinidad, Jesús, en el Nuevo Testamento, habla y es la palabra definitiva de Dios para los hombres. ¿Qué te dice el Señor a través de esta palabra? Hagamos una oración de gratitud y súplica al Señor. ¿A qué me comprometo después de haber contemplado esta palabra? El pasaje que hemos leído del Evangelio es parte de todo el sermón de las bienaventuranzas, descrito en Mateo 5 y 6. Describe la novedad de la nueva ley comunicada por el nuevo Moisés, Jesucristo. ¿Por qué es nuevo Moisés? Porque al primer pueblo, al pueblo de la antigua alianza, el Señor le coloca a Moisés para que vaya delante de él, guiándolo. Y de hecho con Moisés atraviesa el Mar Rojo, la primera Pascua. Pero con Jesucristo, nuevo Moisés, nosotros, pueblo de la nueva alianza, unidos a todos los hombres, llegamos a pasar por la nueva Pascua, la nueva experiencia de liberación, la nueva experiencia de redención, que se va desde que se mira y es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo rescatado, el pueblo redimido por el Señor. Entonces, ¿cuál es el itinerario para ser santos? Las bienaventuranzas, las obras de misericordia, los mandamientos que aparecen también en el Antiguo Testamento, la manera en la que Jesucristo nos llama a amar a Dios, a servir, a hacer lo que Dios quiere que hagamos y seamos. Y a hacer lo que Dios quiere que hagamos y a hacer lo que Dios quiere que seamos. Bien, desde la novedad de Jesucristo, de la cual es testigo, Él es el testigo fiel, dirá el Apocalipsis, y es también el modelo, y que resume en el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. No es cualquier amor, no es cualquier limosna, no es cualquier migaja de nuestra estima, no. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Hasta el extremo de la cruz, hasta el extremo de hacerse hombre, al extremo de anonadarse, al extremo de morir, de sufrir, de padecer, al extremo de entregarse en la Eucaristía, al extremo de perdonarnos cada que vamos a la confesión. Miremos el extremo del amor de Dios y podemos decir como el salmista: he visto el límite de todo lo perfecto. Bueno, desde la tradición de la Iglesia, en los últimos 50 años la Iglesia, recogiendo la tradición secular para transmitirnos hoy el querer de Dios, ha insistido mucho y claramente sobre la vocación a la santidad de todos los bautizados, de los discípulos misioneros de Cristo. La Iglesia habla incluso de la pastoral de la santidad. Vamos a tomar un texto del Concilio Vaticano II y otro más reciente de Aparecida, la reunión de los obispos en el Brasil, para dejarnos interpelar e iluminar. Bueno, nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida de la que Él es maestro y modelo a todos y cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuesen. Sean pues ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Envió a todos el Espíritu Santo que los moviera interiormente para que amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ver Marcos 12:30. Y para que se amen unos a otros como Cristo nos amó. Ver Juan 13:34 y Juan 15:12. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en virtud de sus propios méritos, atención, sino por designio y gracia de Él, y justificados en Cristo nuestro Señor, en la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo santos. Conviene por consiguiente que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida con la ayuda de Dios. Les amonesta el apóstol a que vivan como conviene a los santos, Efesios 5:3, y que como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia y paciencia, Colosenses 3:12, y produzcan los frutos del Espíritu para santificación, ver Gálatas 5:22 y Romanos 6:22.
Pero como todos tropezamos en muchas cosas, puedes buscar Santiago 3:2, tenemos continua necesidad de la misericordia de Dios y hemos de orar todos los días. ¿Cómo? Diciendo, perdona nuestras ofensas. Mateo 6:12. Fluye de ahí la clara consecuencia que todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena, un nivel de vida más humano. Para alcanzar esa perfección, los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, siguiendo sus huellas y amoldándose a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, deberán esforzarse para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como brillantemente lo demuestra en la historia de la Iglesia la vida de tantos santos. Constitución dogmática, Constitución Lumen Gentium, 40, numeral 40, en los documentos del Concilio Vaticano II. Durante el día o la semana conviene que hagamos oración a partir de este texto. Puedes leer esta Constitución y los textos bíblicos que están allí pedidos y los que ya hemos leído antes expresamente. Durante el día o la semana puedes hacerlo. Meditemos ahora este otro texto reciente de Aparecida que nos propone los medios que hemos de emplear para configurarnos con el Maestro. ¿Qué consiste la santidad? Configuración con Cristo. Para configurarse verdaderamente con el Maestro es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor que Él quiso llamar suyo y nuevo. Mi mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia, comunidad discípula de Cristo, cuyo testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio. Reconocerán todos que son discípulos míos. Juan 13:35. Tenemos esa responsabilidad, que todos reconozcan que somos discípulos del Señor, no solamente por llevar una cruz, no solamente por el caso de los ministros ordenados de llevar un clériman, no solamente por el caso de proclamar cosas. Eso es loable y eso está bien, porque es mostrarse sin avergonzarse de la acción de Cristo. Los laicos con el rosario, con una cruz, los que son ministros ordenados con el clériman, con la sotana, pero pues en el fondo lo que nos identifica no es eso. Lo que nos identifica como cristianos es el amor entre nosotros. Mira cómo se aman, dice por ahí una expresión. Miren cómo se aman. También una expresión bíblica. También el hecho de ver nuestra caridad, que es viva y operante. El hecho de ver que no defendemos a una teoría de Dios, no, sino que expresamos y llevamos a un Dios que nos hace alegres, que nos hace dinámicos, que nos hace generosos, que nos hace entregados. No es ir haciendo campaña ni proselitismo, no es esto. Es anunciar con ardor a aquel que nos ha cambiado la vida, aquel que nos ha transformado, aquel que nos ha dado vida con su vida, luz con su luz, gracia con su gracia, aquel que es camino, verdad y vida, aquel que ha hecho nuevas todas las cosas. Bueno, en el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo, su amor y obediencia filial al Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. Documento de Aparecida, numerales del 137 al 139. Aparecida insiste en la identidad de todo cristiano como discípulo misionero de Cristo y coloca el acento en una santidad comunitaria y misionera a partir de la configuración con Cristo. Llegas a ser santo en la medida en que vives en comunión con los demás, en la medida en que vives en comunión con Cristo, reflejando esa relación a los demás. De resto, puedes llamarlo no puedes llamar a eso santidad, a lo que tú vivas, si es un intimismo, si es un huir incluso de los demás, de mis responsabilidades como esposo, como esposa, como hijo, como pastor, como consagrado, como sacerdote, como, en fin,
yo qué sé, en el pueblo de Dios, en la iglesia. No, si tú eres santo para esconderte de tus responsabilidades, eso no es santidad, eso es cobardía, eso es tener una máscara, porque no estás viviendo la esencia de la santidad, que es la donación, que es ser como Jesús. Bueno, entonces vamos a ver, de San Luis María Griñón de Montfort sorprende que él, más de 3 siglos antes del Concilio Vaticano II, tuviera tanta claridad sobre la vocación de todo cristiano a la santidad. Todo lo que él escribió y predicó se orientó a la pastoral de la santidad. Como hombre pedagogo y práctico, propone motivaciones y medios para lograrla, medios que él practicó e hizo practicar. Puedes leer El secreto de María, número 3, es una obra de Montfort, también aparece en internet. En esta edición es la página 179. Bien, San Ignacio dice, San Ignacio de Loyola, gran santo de nuestra iglesia por su tenacidad como misionero y por su testimonio y por su radicalidad y sus obras tan espléndidas. No sabe el ser humano cuánta resistencia le opone la gracia de Dios, ni cuánto puede hacer con la gracia de Dios. Mira cuáles son tus obstáculos para la gracia de Dios, cuáles son las barreras que estás poniendo a la gracia de Dios. La principal es la falta de fe. Les pide al Señor, Señor, auméntame la fe. Dame fe como un granito de mostaza, porque ese poquito de fe es necesario para que Dios haga maravillas en nosotros. Para hacer fácil, corta, segura y perfecta la respuesta a la gracia de Dios, San Luis María nos enseña ese medio admirable que se llama el secreto de María, el pequeño, gran secreto. Ese secreto es la perfecta consagración a Jesucristo por las manos de ella, de María, para la cual nos estamos preparando. Bueno, resumamos. ¿Qué me pide el Señor para responder mejor a la sublime vocación a la que me ha llamado? ¿Qué voy a realizar de nuevo o mejor para vivir este itinerario de conversión y santidad? Bueno, y quiero terminar con algo que una ocasión alguien dijo. Alguna vez le pregunté a alguien, ¿usted quiere ir al cielo? Le dijo que sí. Y le pregunté, bueno, entonces ¿usted quiere ser santo? Y dijo que no, que él aspiraba a ser una buena persona, pero santo no. Le pregunté cuál era su concepto de santidad y era algo completamente desenfocado. Pensaba que eran algunas cosas maravillosas, como levitar, o como de pronto tener una oratoria admirable por todos, o de pronto vivir sumido en la penitencia todo el tiempo sin las consolaciones de Dios. Bueno, 1000 cosas extrañas. Miremos que a veces nuestro ideal de bondad más profundo, el que Dios nos coloca en el corazón, es lo que verdaderamente va a ser como la brújula que nos lleva a la santidad. Pero sabemos que si vamos con ella no nos perdemos. Y cuando te preguntes, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo voy a ser santo? Pues están los espejos, todos los santos de la iglesia. Hombres comunes como tú y como yo, hombres con fallas como tú y como yo, hombres con un pasado tenebroso, un San Pablo que perseguía a los cristianos y que tenía que ver en la muerte de muchos de ellos, un San Agustín que estuvo metido en 1000 cosas, pero el pasado. Dios, para ser un santo solamente necesita un pecador que se reconozca necesitado de Dios, que reconozca que Dios es el que únicamente hace maravillas, un pecador que se deje tocar por la gracia de Dios. Aquí estamos, dejemos que Dios haga maravillas. Que María Santísima, espejo de todas las perfecciones de Dios, nos ilumine y nos acompañe. Y me quedo con esta frase de Montfort. Dios juntó todas las aguas en un lugar y lo llamó mar, y juntó todas las gracias en una mujer y la llamó María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, y en ti encontramos todo lo que Dios nos pide, y todo lo que debemos imitar para hacer la voluntad de Dios y ser lo que Dios quiere que seamos, es que nos bendiga hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.